vamos a hablar de este tema que se llama Dios da gracia a los humildes. Amén. ¿Cómo es el nombre de la prédica hoy? Dios da gracia a los humildes. El capítulo 7 de Lucas, verso 1 al 10, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es que Él es digno que le concedas esto. ¿Por qué? Dice: porque ama nuestra nación y nos edificó una. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar este tema de la humildad, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes. Amén. Hoy vamos a tomar el ejemplo de dos hombres. Ellos, gentiles, pertenecían a esa posición militar. Uno era un centurión y el otro era un general, ¿verdad? Estos hombres se presentan ante Dios de una forma muy distinta, ¿verdad? En cuanto a la humildad, hay uno de ellos que se presenta humilde, pero hay uno de ellos que se presenta de una manera altiva y arrogante, ¿verdad? Y el Salmo dice que Dios da gracia a los humildes, pero también resiste a los soberbios. Amén. La humildad es algo muy fundamental en todo creyente, en todo cristiano, ¿verdad? Puesto que hoy muchos orgullosos y arrogantes y altivos se escudan tras la humildad. Hay muchos que dicen ser humildes, pero verdaderamente desde su interior son arrogantes. Amén. Lo primero que vamos a notar en esta mañana, en esta historia que hemos leído, primero vamos a escudriñar esta historia, después vamos a mirar la otra que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice que lo primero que vamos a notar en el centurión, aleluya, es que él no miró su posición como centurión para exigirle a Jesús que sanara a su siervo, ¿verdad? No tuvo en cuenta que él era un líder de los soldados romanos. Él era un hombre de autoridad. Y que si él le decía a un judío hacer esto, tenía que hacerlo, si no iba bajo arresto, ¿verdad? Segundo, no confió en sus riquezas, ya que la riqueza lo puede manejar todo. Usted con la riqueza puede comprar. Incluso los malos pagan a los jueces, abogados, para quedar libres, para que se les baje la condena. El dinero lo hace todo.
Pero este hombre no tuvo en cuenta estas cosas, el tener dinero. Y vamos a mirar cómo es que este hombre manejaba su dinero. Amén. Tercero, no confió en su nacionalidad de romano, porque los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. Y ustedes saben que los romanos, como lo dice el profeta Daniel, eran la parte inferior de la estatua que representaba el hierro. Era una nación fría totalmente. Era una nación que oprimía a los que estaban subyugados. Amén. Era una nación fuerte, que cuando se levantaba una turba ellos iban y acababan con esos que estaban allí. Amén. Por eso se les conoce como la nación de hierro, porque eran fríos al momento de atacar. Y este hombre no confió en esa nacionalidad romana. Él no pensó en su posición de centurión, de romano. Amén. Él no le dio una orden a Jesús: ven a sanar a mi siervo, te lo ordeno. No. Cuarto, no confió en sus obras. Amén. Ya que según la primera delegación que él envía, que son los ancianos judíos, los ancianos le dicen a Jesús: mira, este hombre se merece que tú vayas a la casa de él. Este hombre es digno porque ama a nuestra nación. Y no solamente eso, también nos ha construido una sinagoga. Amén. Las sinagogas eran casas donde se reunían familias, comunidades judías. Esto se inició en los tiempos del Imperio Romano. Los romanos le dieron permiso a los judíos de construir sinagogas, de construir lugares donde reunirse. Estas sinagogas eran lideradas por un hombre, por un anciano, por un líder de los judíos. Amén. Entonces este hombre no confió ni siquiera en que había hecho un favor a los judíos. Él le dice: mira, ustedes conocen a su maestro. Ustedes que le siguen, vayan y hablen con él y díganle que en la casa de un centurión hay un hombre enfermo y que necesita ser sanado por él. Ni siquiera dijo que ese hombre es mío, está bajo mi orden. Ese hombre es mi siervo, es mi esclavo, quiero que vengas y lo sane. No, él está pidiendo un favor a Dios, a Jesús, pero por boca de otros hombres, porque ni siquiera se tenía por digno de ir a hablarle a un judío. Ustedes saben que la nación de Israel estaba formada por tres ciudades: Galilea, Samaria y Judea al sur. Amén. Los del sur era la parte más judía, más farisea, la parte más religiosa, más guardada en la ley. Amén. Los del medio, los samaritanos, eran odiados por los judíos, porque eran una mezcla, eran mestizos. Era una mezcla entre los israelitas, los asirios y todo lo que habían, aleluya, llevado a Israel a cautiverio. Y los galileos eran tenidos por los del sur, por los judíos, como Galilea de los gentiles. Usted va a leer los evangelios, usted se va a dar cuenta del término Galilea de los gentiles, porque era la ciudad más comerciante, donde llegaban las caravanas de todos los países del mundo. Y era el lugar donde se hospedaban todos los, aleluya, gentiles que llegaban a ese lugar. Por eso, el término usado por los judíos del sur, cuando vieron al maestro, a Jesucristo, que decía que era de Nazaret, ellos decían: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era una ciudad, una localidad de la ciudad de Galilea. Amén. Esta ciudad de Galilea era despreciada totalmente por los. Es más, yo creo que los judíos se acercarían más a los samaritanos que a los galileos, porque los galileos eran 100% caravanas paganas que venían de otras ciudades, de otros países. Y Jesús nace en ese lugar. Jesús se cría en ese lugar, en medio de los galileos, amados hermanos. Por eso le llaman el rubio de Galilea, porque él se cría en este lugar. Amén. Y cuando los judíos ven a Jesús y dicen, Simón le dice, Andrés le dice a Natanael bajo de la higuera: ven, que he conocido a Jesús, que es el Galileo. Y él dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Amén. Entonces,
Imagínese usted a un romano pidiéndole un favor a un judío. Los judíos odiaban a muerte a los romanos. Es más, los únicos judíos que trabajaban con los romanos eran publicanos y eran odiados a muerte. Eran vituperados. Cuando pasaba un publicano le decían traicionero. Amén. Lo humillaban. Los publicanos vivían a solas. Los publicanos eran una clase aparte de los judíos. Eran tenidos como traicioneros, como hombres que habían dado su espalda a la nación de Israel. Amén. Entonces este romano tiene ese sentir en su corazón y dice: yo no puedo presentarme ante un judío porque yo soy romano. Yo tengo que acercarme a los ancianos del pueblo, a los cuales yo he ayudado con la sinagoga, y decirle a ellos que vayan ante Jesús y aboguen por este siervo que está enfermo. Quizás se está muriendo, que estaba muriendo en ese momento. Y él le dice: mire, yo como romano no soy digno de presentarme ante este hombre. Qué impresionante, amados hermanos, que la única vez que Jesús se admira de la fe son de dos gentiles. Una es la mujer sirofenicia y una es el centurión romano. Amén. Entonces este hombre no tiene en cuenta, aleluya, los favores que hace. No tiene en cuenta sus obras. No tiene en cuenta su autoridad como romano. Y no tiene en cuenta su nacionalidad romana. Amén. Que era la que subyugaba en ese momento. Ahora vamos a mirar el otro punto de vista. El contraste de esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1, el verso 1, el verso 4 al 5 y el verso 8 al 12. Dice así la escritura. Nada más, 5:1. 5:1, ¿verdad? Que los hermanos encuentren. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón que delante, una cosa, era un varón grande, con renombre, reconocido, un hombre con un estatus impresionante. Dice, y lo tenían el ¿qué? Alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, es en extremo, pero leproso. Está la falla, ¿verdad? El verso 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve tú personalmente, ¿verdad? Y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10. Mire cómo se presenta este hombre: 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Amén. Y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, para que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved con busca de ocasión, cómo busca ocasión contra mí. Cuando el varón de Dios Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Mira lo que dice el profeta: y sabrán que hay profeta en Israel. ¡Ay, santo! Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió, mire esto, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán,
y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué hizo Naamán? Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, o sea, me rendirá honor, porque yo soy el general. Dice: saldrá él. Ese es el verso 11. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abner y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira, amados hermanos, el contraste de esta historia, de la primera historia que leímos, la del centurión. Ahora un hombre que tiene un gran prestigio, un hombre que es reconocido por los sirios por ser el que le dio la victoria por su sabiduría al rey de Siria. Dice que este hombre, amén, se presenta ante el rey y le dice: acuérdate, oh rey, que yo soy el general y que yo te di la victoria. Amén, que por mano de mí Jehová nos ha dado la salvación. Yo estoy enfermo y he escuchado de una de las muchachas de la casa de Israel que en Israel hay un profeta que sana, que en Israel hay un hombre poderoso. Por lo tanto, envía cartas a su rey a que ese hombre me sane. Y el rey hace cartas de recomendación. Mire una de las cosas, amados hermanos, que este hombre pide que se recomiende. ¿Amén? Aquel hombre centurión dice: ni siquiera mencione mi nombre, vayan y díganle que hay un siervo en mi casa que necesita ser sano. Y este hombre le dice al rey: envía cartas y recomiéndame, que yo soy un general. Amén. ¿Por qué el rey de Israel rasga sus vestidos? Amados hermanos, porque era una exigencia. Este hombre es general de mi ejército, necesito que tu profeta lo sane. Yo lo voy a enviar a ti. Amén. Con estas cartas de recomendación. Así que necesito que le hables al profeta y le digas que lo sane. Amén. Y el rey rasga su vestido y dice: ¿cómo voy a hacer yo para que el profeta Eliseo sane a este hombre? ¿Acaso soy yo Dios para decirle a Eliseo: sánalo? ¿Acaso está en mis manos el mover la mano de Dios? Amén. Y el rey rasga sus vestidos. Amados hermanos. Amén. Amén. ¿Qué similitudes hay entre estos hombres, estos dos hombres? Ambos eran extranjeros. Ambos eran militares de alto rango. O sea, eran gentiles militares. Ambos eran de alta estima. Amén. Para los judíos, el centurión era de alta estima, pero él no era el que decía que tenía alta estima. Ellos lo tenían como alta estima. Y para los sirios, el general Naamán era un hombre de alta estima. Amén. Ambos buscaron intermediarios para buscar ayuda de Dios. Amén. Uno para su siervo y otro para su enfermedad. ¿Qué diferencias hay entre estos dos hombres? Aleluya. Primero, la primera diferencia que hay entre estos dos hombres es que el centurión no se creía digno de que el maestro entrara bajo su techo. Amén. En cambio, Naamán se creía digno de ser sanado por ser un hombre de prestigio. Amén. Y él lo exigía porque él era un hombre de logros, de metas, era un hombre de obras. Aleluya. 2. El centurión no utilizó su posición para llamar a Jesús, pero Naamán se presentó con riquezas para comprar el favor de Dios.
Miren la diferencia, amado hermano, de un hombre humilde y un hombre arrogante. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes buscan el favor de Dios y hay quienes Dios mismo les lleva el favor a su casa. Miren la diferencia de la oración de un humilde. Cuando un humilde ora ante Dios, Dios mismo va y le lleva el favor a su casa. Dios mismo va y le lleva la gracia. Cuando un humilde dice, Señor, coloca tu gracia en mí. Voy para esta entrevista de trabajo, Señor, coloca tu gracia. Y Dios coloca la gracia. Cuando hablo de gracia, no solamente hablo de salvación. Hablo de muchas cosas, hermano, en el que la gracia de Dios nos ayuda. Amén. A veces nos falta algo para el examen, ¿verdad? Así como a mi hermano Máximo. Hermano Álvaro oraba el domingo pasado, desbarátale ese machete que lleva ahí en el bolso. Yo llevaba un machete en el bolso, más. ¿Amén? Cuando un hombre humilde ora, amados hermanos, Dios se humilla. El alto y sublime hace silencio en el cielo. Y Él dice, yo habito con los mansos, con los humildes. Imagínense el Altísimo, amado hermano. El Rey de los cielos se humilla cuando uno humilde ora. El Rey de los cielos hace así, le mira desde su trono. Amén. Pero la oración de un altivo dice que Él la mira De lejos. de lejos. Y puede que Dios responda esa oración, pero la responde, vete para allá, lávate allá. No te quiero aquí, ven, lávate por allá. Amén. El humilde Dios es visitado por Dios para recibir el favor de Él. Amén. Pero el altivo Dios lo envía allá. Yo te voy a hacer el favor, pero quédate por allá. No te acerques a mí. Amén. Amén. El Salmo 138:6 dice, búsquelo para que lo lean conmigo. 38:6. Amén. Dice, porque Jehová es excelso y atiende a quién. Amén. Mas al altivo lo mira. Imagínense, el Dios excelso atiende al humilde, hermano. Usted se imagina que usted ser atendido por el Dios excelso. Ay, santo, vive Jehová. Santo. Es decir, es como si Dios fuera tu siervo, hermano. Jesús dijo, el más grande entre nosotros es el que sirve a los demás. Yo he venido a servir y no a ser servido. O sea, Él se presentó como un siervo, tomó la forma de siervo, como dice el libro de los Filipenses. Él se hizo siervo para venir ante los arrogantes hombres. Imagínense, amado hermano. Dice que Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y usted entonces puede entender por qué es que estos dos hombres son tratados por Dios de una manera diferente. Amén. Cuando Jesús oye a la primera compañía que este hombre envía, que son los judíos, Él escucha de los judíos, este hombre nos ha hecho un favor. Él es digno de que tú vayas a su casa. Este hombre nos construyó una sinagoga. Este hombre nos ama nuestra nación. Por lo tanto, ves allá a la casa de Él y concédele el deseo que Él tiene de orar por su siervo. Ni siquiera para él era el favor, hermano. Entonces, cuando Jesús va en dirección a su casa, Él envía a unos amigos y le dice, vaya allá y dígale que no venga aquí porque yo no me merezco que ese hombre entre aquí. Yo soy un romano. Yo soy un gentil, yo no soy digno de que ese hombre entre en mi casa. Y los amigos van y le dicen, mira, nuestro amigo el centurión te manda a decir que no llegues a su casa. Di la palabra y su siervo sanará, porque él también es un hombre de autoridad. Y cuando le dice a un siervo ve, el siervo va. Y cuando le dice al siervo ven, el siervo viene. Por lo tanto, tú como hombre de autoridad también envía la palabra. ¿Eh? Y dice la Biblia en otro evangelio
que después el centurión fue personalmente y le dijo, no entres a mi casa. Amén. Mire que los evangelios sinópticos dan un punto de vista diferente. Dice en otro evangelio que él fue personalmente, después de haber enviado a estas dos delegaciones, fue y le dijo, maestro, no vengas a mi casa. Amén. Envía tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló y dijo, de cierto, no había visto tanta fe en Israel. Aleluya. Y el siervo, el centurión recibe el favor que estaba pidiendo. Porque Dios visita a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Amén. Amén. La gracia de Dios está sobre los humildes, hermanos. Amén. La gracia de Dios abunda en el hogar de un humilde. Aleluya. Y puede que usted no tenga nada, pero tiene la gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Aleluya. A su nombre damos gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. Así dijo Adonai, el Dios altísimo, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios toma la posición de los humildes. Amén. Dios se humilla para escuchar nuestras oraciones, pero cuando es algo humilde, amado hermano. Estos dos hombres me hacen acordar de la historia de aquellos dos hombres que oraban en el templo. Uno decía, yo soy fariseo, guardo las leyes, diezmo y doy ofrendas de caridad a los demás. Y no soy como este publicano que está aquí. Y el publicano oraba de esta manera: Señor, no soy digno ni de levantar la cabeza. Sé propicio a mí, pecador. Amén. Y dice la Escritura que el publicano se fue justificado. Amén. Y de esa forma, amados hermanos, oramos muchos. Algunos oramos pidiéndole a Dios o exigiéndole a Dios porque tenemos alguna posición en la iglesia. Algunos oran y le reclaman a Dios porque diezman. Algunos claman a Dios porque ofrendan. Algunos claman a Dios y le exigen a Dios las promesas porque ellos aportan a la iglesia. ¿Ven? Y es al revés. Dios es el que le aporta a ellos. Ay, santo. Dios es el que nos da todas las cosas. Aleluya. El salmista David dijo en 2 de Crónicas capítulo 30, dice: he aquí, todo lo que tenemos es tuyo. Amén. Sí. Amén. Nada de lo que tenemos ha sido alcanzado por nuestras propias fuerzas, sino que todo lo que yo tengo es tuyo. Por tanto, todo te lo damos a ti, Señor. Imagínense, David tenía una riqueza de 13,000 talentos de oro. Santo. Una fortuna incontable. Y esos 13,000 talentos de oro, hermano Álvaro, se los dio a Salomón. Mira, construye el templo y hazlo de la mejor calidad. Amén. Le dio 8,000 talentos de plata y le dije: mira, haz los utensilios de la casa de Jehová que sean los mejores. Amén. Me gusta mucho ese texto porque David entona una canción de ese texto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el honor, y solo tú eres excelso
sobre todo lo que hay. Amén. Amén. Ese es un salmo muy hermoso. Entonces David, siendo rey y poderoso, le dice a Dios: Señor, yo soy un hombre pobre y miserable delante de ti. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. Aleluya. Porque la humildad, amados hermanos, es la que trae la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios. Aleluya. Amén. Al hombre altivo y arrogante usted lo ve de allá lejos. Sus oraciones no son contestadas. Sus oraciones son contestadas a los años. Amén. Santo. Y su proceso es largo. Ay. Porque Dios lo manda que se lave 7 veces. Mira, primero ves allá y lava tu lepra de orgullo, de altivez. Ay, santo. Amén. Vive Jehová. Yo no necesito tu dinero. El profeta le dijo: no, llévese su dinero para atrás. Amén. El profeta, imagínate, eran 10 talentos de oro, de plata. Son una millonada, hermano. Y el profeta le dijo: no, llévese eso para allá. Vaya y lávese primero. Y cuando usted se lave, va a recibir la sanidad. Y usted sabe que en ese tiempo, amados hermanos, el río de Israel se empozaba. Y era un agua putrefacta. Usted pasa por un arroyo cuando no hay tiempo de lluvia y usted le pega el olor al arroyo putrefacto porque no hay agua, no rueda el agua. El agua no se lleva al estancamiento que hay ahí. En ese tiempo era un tiempo de sequía. No había agua, había un pocito ahí sucio. Ay, santo. Y ahí le dice el profeta: ¿ves? Es que ni siquiera el profeta se le presentó delante de él. Envió a Jesse y le dijo: ve, dile a ese hombre que se lave ya. Amén. Así Dios trata a los altivos, los arrogantes. Dios no los visita. Amén. Dios le dice: ve y lávate primero. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios pelea contra los altivos. Amén. Amado hermano, esto es algo impresionante, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta cómo nos acercamos a Dios. Amén. A su nombre damos gloria. Aleluya. El centurión manda un mensaje a Jesús con una orden de fe y confianza. Es decir, los humildes oramos a Dios y Dios toma esa oración como una orden. Amén. Los humildes oran y Dios se levanta a hacer lo que los humildes piden. Ay, santo. Aleluya. Amén. Pero Naamán, quien recibió la orden del profeta para lavar su lepra, la recibió de un hombre que ni era el profeta. Es decir, la oración de un altivo y un arrogante, amados hermanos, ni siquiera Dios te va a ver. Dios te envía a alguien. Dile a ese hombre que se purifique primero. Dile a ese hombre que lave su orgullo, que lave su altivez, que lave su arrogancia. Amén. Cuando eres humilde, tú das la orden y el cielo oye. Pero cuando eres orgulloso, Dios te zambulle muchas veces para lavar tu orgullo. Santo. Es decir, la respuesta de Dios tarda más de lo normal. Amén. Ay. Por eso, amados hermanos, hay muchos hoy que no se levantan. Por eso hay muchos que no se les ve un avance. Por eso hay muchos que no son visitados por Dios. Y Dios los tiene allí, olvidados. Y Dios los está procesando, los está limpiando, los está zambullendo, quitándole el orgullo. Amén. Se acabaron los amén. Ay, santo. Aleluya. Aleluya. Vive Cristo. Los humildes reciben gracia. Según Santiago capítulo 4, verso 6 en adelante. Dice Santiago capítulo 4, verso 6 en adelante. Vamos a leerlo.
Santiago 4:6. Mire, lo que vamos a leer está relacionado totalmente con el tema. Dice, pero Él da mayor gracia, o sea, Él da un plus, mayor gracia. Él coloca gracia. Él hermosea al humilde, lo hermosea. Lo hace ver superior a los demás. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste y da gracia. Y ahora dice, someteos pues, o sea, humillado pues a Dios. Este mismo texto aparece en la carta de Pedro, donde dice, humillado pues bajo la mano poderosa de Dios. Ahora lo vamos a leer también. Dice, resistid al diablo y él huirá De vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará. A vosotros. Pecadores, limpiad. Mira, amado hermano, cómo comienza este versículo bíblico. Acercaos a Dios y Él se acercará. O sea, prácticamente lo mismo que el general Naamán. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pero le dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad. O sea, Dios te va a purificar, te va a limpiar, te va a zambullir hasta quitar tu lepra. Amén. Dice, afligíos, el verso 9, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá y vuestro gozo. Amén. Humillaos y Él os salvará. Aleluya. Hermanos, ahora viene la parte dura. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mire que este es el pensamiento de alguien arrogante, de alguien soberbio, quien planea fuera de la consulta de Dios. Amén. Quien por su riqueza cree que tiene el dominio de todo y que puede hacer y deshacer y moverse como él quiera. Quien puede juzgar y murmurar en las iglesias, porque es un líder de la iglesia. Amén. Pero aquí dice que el que juzga fue el que hizo la ley, no tú. Amén. Vamos y estaremos un año en tal ciudad, traficaremos y ganaremos, y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y se olvidan de la opinión de Dios. Eso es arrogancia y es altivez. Amén. No tener a Dios en los planes, amados hermanos, es arrogancia delante de Dios. El verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Usted no sabe si hoy se va con plata y mañana viene montado en un pollinito, hermano. Amén. Usted no sabe si hoy maneja un carro, mañana un carremula. Usted no sabe qué pasará, pero cuando usted es humilde, santo, amados hermanos, usted tiene el favor de Dios. Usted no padecerá ningún daño. Usted será guardado. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá. Porque cuando el diablo viene, lo ve humillado usted delante de Dios y no puede hacerle nada. Pero el altivo, a quien Dios lo tiene desde lejos, fuera de la cobertura de Dios, es a quien el diablo ataca, porque está lejos de Dios. Amén. Amén. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Porque, ¿qué es vuestra vida?
ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos. Amén. Si el Señor permite, yo mañana voy a viajar. Mire que esa palabra, si el Señor permite, está dando un lazo de tiempo a que Dios responda. Si en ese lazo de tiempo en el que tú dices, si Dios permite, si Dios te dice no, no lo hagas, hermano. Si Dios te dice sí, hágalo. Entonces está queriendo decir que yo humildemente le pido a Dios, Señor, si es tu voluntad, si tú permites, yo iré. Pero el arrogante dice, mañana voy. Llueva, trueno, relampaguee. Amén. De hecho, hermano, hay gente que dice esa frase si Dios quiere, pero lo dice por costumbre, no porque en verdad. Así es. No es porque busquen la respuesta de Dios. Te voy a decir algo, hermano Álvaro, que lo voy picando. Hermano, con respecto a lo que usted hablaba de que muchas personas dicen, ¿verdad? O sea, disponen como si fueran dueños de la vida, dueños del tiempo. No, mañana haremos, y verdad, mañana. Resulta que hay un testimonio de una señora que tenía una tienda y le había hecho un encargo de unos panes al hombre que llevaba los panes. Y entonces el hombre llegó ese día con sus panes, pero no llevó lo que ella le había explicado, el encargo específico. Entonces, anda, señora fulana, los panes se me olvidaron, pero mañana se los traigo. La señora le dijo humildemente, sí, mijo, si Dios quiere. Quiera o no quiera. Mano, eso es real, ese testimonio. Y me lo contó un compañero de una empresa que la mamá tenía tienda. Y el tipo le dijo, quiera o no quiera, yo le digo, duró como 5 meses perdido. Cuando apareció la señora le contó, no, ese día que la última vez que vine tuvo un accidente, hermano, casi que me mato. Hasta ahora que vuelvo a hacer. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. La soberbia, como dice el hermano, la arrogancia, Dios la mira. Amén. Soberbia. Amén, gloria a Dios. Pero en su infinita misericordia, Dios le guardó la vida a aquel varón. Lo tiene de lejos. Dios lo escucha, pero de lejos. Que la arrogancia es algo terrible. La arrogancia es como si usted sacara una espada y llamara a Dios a pelear. Mira, yo voy a hacer lo que yo quiera, así se hace como te hace. Esa es la arrogancia. El hombre altivo y arrogante habla de esa manera. Yo hago lo que yo quiera. Amén. Yo pienso como yo quiera. Hay un proverbio que dice, hermano, siempre que lo tenga ahí, antes de la caída, viene la arrogancia. Altivez de espíritu. Maravilloso. Dice el 16. Pero ahora os jactáis en vuestra Amén. Toda jactancia semejante es, y al que sabe hacer lo bueno le es pecado. Amén. Toda jactancia, amados hermanos, es mala. No se jacte de lo que tenga en sus manos. No se jacte de que usted tiene mucho hoy. No se jacte como el general que fue a impresionar al profeta. Voy con mis carros, con mi ejército, para que cuando me vea se intimide y salga corriendo y se humille delante de mí y diga, ay, señor general, ¿qué necesita? El profeta estaba dentro de la casa y le dijo, ve allá donde ese hombre y dile que vaya y se lave 7 veces en ese río putrefacto. Amén. Él creyó que con su ejército iba a intimidar al profeta. Intimidó al rey, pero al hombre de Dios no. Él creyó que con sus lingotes de oro y de plata y sus vestidos reales iba a impresionar al hombre de Dios. Porque el hombre de Dios no se impresiona con estas cosas. El hombre de Dios guarda su humildad y sabe que la palabra humildad es dependencia total de Dios. El que depende de Dios no se deja impresionar por nada del mundo. Amén. Pedro, al igual que Santiago,
habla de la humildad y de la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios se mueve con los humildes, con los sencillos de corazón. Primera de Pedro capítulo 5, dice así la Escritura, versos 5 al 10. Amén. Amén. Vamos a leerlo desde el 1 para que vean todo lo que el apóstol Pablo dice acerca de Pedro. el apóstol Pedro habla acerca de la humildad, de la arrogancia y de las ganancias. Porque cuando hay arrogancia es porque hay ganancia. Todo esto está relacionado. Los de Dios no se sorprende por el dinero. Por eso Dios los bendice grandemente. El hombre que es de Dios es humilde. Dios lo bendice poderosamente y nunca coloca su mirada en el dinero. Pero el arrogante y el altivo siempre está mostrando que tiene de más. Así es. Amén. ¿Ves? Dice Primera de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a otros. ¿Revestidos de qué? ¿Por qué? ¿Y por qué se menciona a los jóvenes? Porque los jóvenes son difíciles de llevar. Déjame vivir la vida, ya tú la viviste. Ya tú estás vieja y arrugada, amargada. Déjame que yo viva ahora mi vida y la goce. Y resulta que la que le está diciendo ya fue y vino. Y se sabe todo lo que va a pasar. Amén. Así es. En cambio, el joven que es común. ¿Usted ha visto los caballitos cuando nacen, hermano, que empiezan a saltar y a correr, que son loquitos? Amén. Así son los jóvenes. Son impetuosos. Toman decisiones a la ligera. Amén. Toman decisiones fuera del consejo de los padres. El joven que es humilde y sujeto a los ancianos va donde el pastor, va donde su papá, su mamá, y le dice: mami, ¿qué me aconsejas tú de esto? ¿Qué piensas tú de esto, mami? Papá, ¿qué piensas tú de esto? Pero el que es arrogante y altivo lo hace a escondidas. Y el apóstol Pedro menciona a los jóvenes y dice: jóvenes, estad sujetos. La palabra sujeto también es sumiso. La palabra sujeto también humilde, humillado. ¿Amén? A los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 6 dice: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahora dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quién. Mire cómo anda él alrededor de la cobertura de Dios. Dios tiene cubierto a su pueblo, pero él anda ahí cerca. El que se salga de esa cobertura. ¿Y cómo mira Dios al altivo? O sea, afuera. Amén. Esto es algo impresionante. Aleluya. De Dios. No hagas esto, no te vayas. No cojas este camino. Y va el joven y va y ¡pum! Recibe el daño.
La desobediencia trae como castigo, hermano. Muchas cosas. Dice el verso 9: al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de ¿qué? Gracias. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si usted se sujeta y es sumiso, la gloria de Dios se perfeccionará en su vida. La gracia de Dios sobreabundará en su vida. Usted tiene la gracia de Dios. A su nombre damos gloria. Una nota aquí, la voy a leer. Dice: recibes gracia conforme al grado en que vas siendo humilde. ¿Ven? Cuando no se puede notar un progreso en tu vida, es porque no estás recibiendo gracia. Cuando usted está estancado es porque no está recibiendo gracia. ¿Ven? Dice: puedes lograr mucho con tu propia fuerza humana. Puedes ganar mucho y puedes ser notable, puedes ser grande aquí en el mundo. Puedes intentar compensar la falta de gracia siendo celoso en diferentes cosas. Puedes ser hábil. Amén. Puedes tener un don impresionante. Hábil, bueno como persona. Como el general, que era un hombre bueno. Dice: pero toda esa bondad y habilidad humana no ayuda en algo si Dios se te opone. Tus habilidades no sirven para nada cuando Dios es tu oponente. ¿Amén? Ya que no quieres reconocer nada, no se te juzga a ti mismo, sino al contrario, se te defiende. Pero déjeme leerlo bien. Ya que no quieres reconocer nada, no se te juzga a ti mismo, sino al contrario, se te defiende. ¿En qué cosas Jesús nos pide que limitemos, amado hermano? Eso. Dice que seamos como el manso, como paloma y La única cosa en que Jesús dice: sed imitadores de mí, que soy manso y humilde. El verso 11 del capítulo, el verso 29 del capítulo 11 de Mateo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, es decir, haya en vosotros el imitar a Dios, a Jesús. Verso 6: el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, el más grande de todos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que, o sea, yo soy Dios y tú, hombre, tienes que obedecerme porque yo soy Dios. Yo soy Dios y los fariseos tenían que obedecerme. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Amén. Bien. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén.
La exaltación se da porque hay humillación. ¿Amén? Y la humillación se da porque hay exaltación. El favor de Dios está cuando usted es humilde, pero cuando es arrogante le va a tardar. Amén. Dios le bendiga a todos.